El día de hoy vamos a empezar con una serie diferente en este canal y se trata de un curso de costura para principiantes, para los que no saben nada y quieren empezar a aprender a coser, y también para las personas que ya tienen algo de práctica pero todavía no se sienten muy en confianza utilizando la máquina y manipulando las telas. Estoy creando este curso para que ustedes aprendan desde cero todo lo básico para aprender a manipular la máquina, para coser derecho, manipular las telas y un montón de cosas más que de seguro les ayudarán para que se vayan soltando y poco a poco vayan tomando más confianza con la máquina y la confección para que puedan crear todos los proyectos que ustedes deseen. En este video vamos a empezar con los ejercicios básicos de costura para aprender a dominar la máquina. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con este tutorial. Antes de comenzar con este video, les quiero mencionar algunos de los elementos básicos que van a necesitar para la costura. Lo primero es una máquina de coser, puede ser una familiar o industrial y puede ser desde las más sencillas hasta las más complejas. También van a necesitar unas tijeras de tela. Yo les recomiendo que inviertan en unas de buena calidad para que les dure bastante tiempo y puedan recortar una gran variedad de telas con ellas. Aparte de las tijeras de tela, les recomiendo también tener unas tijeras más pequeñas para cortar hilos o piezas muy pequeñas. También van a necesitar alfileres. Estos vienen en una gran variedad de presentaciones, así que escojan unos que les gusten. Y lo mismo, que sean de buena calidad para evitar romper la tela con ellos. Otra cosa que hay que tener son carreteles para la máquina. La cantidad varía según qué tanto utilices tu máquina, pero yo te recomiendo tener entre unos 4 a 10 carreteles para empezar. También vas a necesitar un desbaratador o descosedor en caso de que necesites repetir una costura o abrir un ojal para un botón. Aunque no sepas patronaje, también es importante tener un metro o cinta métrica, algunos hilos según el color de tela que estés utilizando, un lápiz para marcar telas de color claro y una tiza o un lápiz blanco para trazar sobre telas oscuras. Esto vamos a necesitar varias hojas de papel reciclaje. Y el primer ejercicio es para aprender a coser en línea recta. Para hacer este ejercicio primero van a trazar con un lápiz y una regla una línea a 1 centímetro de distancia de uno de los bordes de la hoja. Y para estos ejercicios no van a necesitar enhebrar el hilo en la máquina. Luego vas a ubicar la hoja debajo del prensatelas alineando la posición de la aguja con la marca que acabas de hacer, y muy despacio vas a ir cosiendo encima de esta línea tratando de que la costura quede lo más derecha posible. Para este ejercicio puedes ir a la velocidad que más te guste. Cuando termines te debe quedar algo así. Como puedes ver, si pones la hoja a contraluz vas a alcanzar a ver por dónde pasó la aguja en la hoja. Y ahora, para desarrollar más la motricidad fina con nuestras manos, vamos a seguir llenando la hoja de líneas rectas utilizando la guía del prensatelas para hacerlo. Entonces nuevamente vamos a ubicar la hoja debajo del prensatelas, pero esta vez vamos a ubicar uno de los bordes del prensatelas sobre la línea que acabamos de hacer. Y utilizando esta línea como guía para pasar la nueva costura, vamos a empezar a coser a una velocidad baja para ir practicando coser en línea recta. Cuando termines te debe quedar algo así. Como puedes ver, hay una línea de puntos perforados en la hoja que van de forma paralela a la línea que hiciste al principio. En este ejercicio es normal que te tuerzas al principio, pero lo importante es seguir practicando, y para eso vamos a llenar toda la hoja. Lo bueno de hacer estos ejercicios primero en papel es que el papel no se mueve y se mantiene bastante firme a comparación de las telas. Es por esto que les recomiendo hacerlo primero en papel para que practiquen cómo manejar la máquina antes de practicarlo en telas, porque va a ser mucho más fácil el proceso de aprendizaje de esta manera. Una vez que terminen de llenar toda la hoja con estas costuras rectas, les debe quedar algo así. Como pueden ver, a mí las costuras me quedaron bastante rectas, aunque sí hay una que otra en donde me torcí. Continuando con el siguiente ejercicio, vamos a trazar un margen de 1 centímetro por todo el contorno de la hoja y luego vamos a trazar las dos mitades, tanto vertical como horizontal, de esta hoja de papel. Y con este ejercicio vamos a practicar la costura de ángulos. Entonces primero vamos a empezar con uno de los cuadrantes de la hoja y, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a ubicar el borde del prensatelas justo encima de la línea que marca el centro de la hoja. Vamos a parar y vamos a calcular más o menos a dónde tenemos que parar, porque así como estamos manteniendo el margen de costura en la línea vertical, debemos mantener el mismo margen de costura en esta línea horizontal. Entonces, si deseas, para este primer ejercicio vas a marcar
en dónde estaría esta esquina según el margen de costura que estés utilizando. Una vez ahí voy a detener la máquina, luego levanto el prensatelas y ahora giro la hoja hasta que el borde del prensatelas quede alineado con la otra línea. En este caso, como pueden ver, el prensatelas quedó ligeramente separado de la línea que yo marqué y ahora sí puedo seguir cosiendo en línea recta hasta llegar al margen de costura que tracé por el contorno del papel. La función de este margen de costura es que aprendas a detener la costura justo en donde necesitas, así que es bueno que intentes siempre parar justo cuando llegues a este margen para desarrollar más la habilidad de la costura. Cuando termines esta primera costura te debe quedar algo así, y al igual que en el ejercicio anterior vamos a seguir llenando esta hoja utilizando la primera costura que hicimos como guía o margen para la que sigue. Entonces nuevamente voy a ubicar el papel debajo del prensatelas y voy a ubicar el borde del prensatelas sobre la primera costura que hice y voy a seguir cosiendo en línea recta y luego en ángulo hasta llenar este lado del papel y respetando el margen de costura en la esquina que estamos haciendo. Y nuevamente este tipo de ejercicios es para desarrollar la motricidad fina con nuestras manos para que nuestras costuras queden de mucha mejor calidad. Cuando termines el primer cuadrante de la hoja te debe quedar algo así. Y ahora para seguir practicando debes llenar los otros cuadrantes de la hoja de la misma forma en que llenaste el primero, para seguir practicando la costura recta y la costura de ángulos. El siguiente ejercicio también es para coser en ángulos, pero este es un poco diferente. Vas a tomar una hoja de papel y vas a hacer unas líneas de más o menos unos 5 o 6 centímetros de espaciado y luego con un lápiz vas a hacer unas rayas en forma de zigzag. Estas no deben ser perfectas, entonces para este ejercicio vamos a empezar con la primera hilera. Cuando termines te debe quedar algo así. Ahora vamos a pasar al ejercicio para coser curvas y para esto vas a tomar otra hoja de papel y vas a hacer una línea curva justo como lo ves en el video. Nuevamente esto no tiene ningún tipo de medidas, simplemente lo vas a hacer a ojo, haciendo curvas grandes y curvas pequeñas para poder practicar la costura. Y al igual que en el ejercicio anterior para coser en zigzag, vas a ubicar la hoja justo debajo del prensatelas, alineando la aguja en donde empieza la línea que trazaste anteriormente. Coser curvas es un poco más complejo que coser ángulos porque debes estar moviendo constantemente la tela e incluso levantando el prensatelas para reacomodar la aguja, aunque esto depende del tamaño de la curva. Entre más pequeña la curva, más difícil será coserla. Y entre más grande, mucho más fácil. Entonces vas a empezar a coser con una velocidad muy lenta y vas a ir girando el papel a medida que avanzas en la línea que trazaste. Para estos ejercicios es importante que cosas muy despacio, así que vas a seguir cosiendo encima de esta línea, tratando de no salirte de ninguna de las curvas y cosiendo despacio y sin afán, porque cuando coses curvas, entre más rápido coses, más fácil es perder el control de la máquina y por lo tanto es más fácil que la costura te quede mala. Y recuerda ir girando el papel y en las curvas más estrechas ayudarte levantando el prensatelas para reacomodar el papel. Cuando termines te debe quedar algo así. Y como pueden ver en los espacios que les estoy señalando, intenté coser más rápido y por lo tanto me salí bastante de la línea. Esto es normal que pase cuando estás haciendo estos ejercicios porque, como les digo, coser curvas requiere de coser a una velocidad muy lenta y también de tener toda la paciencia del mundo. El siguiente ejercicio es otro para aprender a coser en curva y esta vez vamos a marcar el centro de la hoja y en ese centro vamos a crear un círculo. Este no debe tener un tamaño en específico y para este ejercicio nuevamente vamos a ubicar el papel debajo del prensatelas y vamos a ubicar el borde del prensatelas justo encima de la línea que marca el círculo y con mucho cuidado vamos a empezar a coser alrededor de ese círculo. Como les mencioné en el ejercicio anterior, entre más cerrada sea la curva, más difícil va a ser coserla y en este caso, como el círculo es pequeño, me estoy ayudando de levantar el prensatelas para tratar de coser lo más parejo posible alrededor de este círculo. Y al final te debe quedar algo así.
Como puedes ver, estos círculos quedaron bastante buenos, aunque sí hay ciertas partes en donde me torcí nuevamente por tratar de ir rápido. Es normal que los círculos no nos queden perfectos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera vez, porque como lo mencioné en el ejercicio anterior, coser curvas es mucho más complejo que coser en línea recta o en ángulo. Y ahora que ya llenamos todos los ejercicios en papel, pueden intentar estos mismos ejercicios, esta vez utilizando una tela del mismo tamaño de la hoja. En este caso les estoy mostrando mis primeros ejercicios de costura en tela. Este de aquí es el de costura recta, que la verdad quedó mucho mejor que el primero que hice sobre papel, pero aún así tengo muchas líneas torcidas y muchos márgenes de costura que están malos. Pero aún así no se desanimen si esto les pasa, lo importante es que sigan practicando y no se mortifiquen si las costuras no les quedaron rectas a la primera. El siguiente ejercicio es otro que si desean también lo pueden hacer. Este es el mismo de la costura recta, pero esta vez en diagonal. Y como pueden ver, este está bastante desastroso, todas las líneas quedaron torcidas y desiguales, pero es lo mismo, la gracia de estos ejercicios es practicar para mejorar nuestra técnica. Continuando, este es otro ejercicio que pueden hacer para practicar curvas. En este caso hicimos un semicírculo en la esquina de la tela y primero cosimos sobre ese semicírculo y luego sí empezamos a utilizar el prensatelas para crear el margen de costura. Y como pueden ver, estos primeros semicírculos quedaron bastante desastrosos, en especial el segundo, pero aún así poco a poco ya se les va a ir haciendo más fácil este tipo de ejercicios. Este de aquí fue el primer ejercicio que hice sobre ángulos y también en muchas de las esquinas me pasé del margen de costura y me tocó dar un retroceso para poder crear ese ángulo y coser en la línea contraria. Y lo mismo con el ejercicio de zigzag. Como pueden ver, también en muchas de las esquinas me pasé del punto donde era y como estábamos cosiendo con hilo y teníamos que coser de seguido, tocaba dejar los errores en los ejercicios para que la profesora los evaluara. Obviamente la profesora no estaba evaluando la calidad de la costura, sino nuestra perseverancia y que en verdad se notara la mejora en cada uno de los ejercicios. Y por último, este fue el primer ejercicio que hice sobre círculos, que en unas partes no quedó tan mal, pero también tuve ciertos baches, ciertas líneas que quedaron torcidas, así que ya tienen una idea de cómo empecé yo a aprender a coser. Al igual que todos, nunca fui perfecta desde el principio. Y bueno, espero que les hayan gustado estos ejercicios y que se hayan inspirado de ver mis primeros ejercicios de costura y la diferencia entre cuando uno apenas está empezando a manejar la máquina y ya cuando tomas más práctica y vas desarrollando esa motricidad fina con tus manos. Déjame saber qué te pareció este tutorial en los comentarios de abajo y no te olvides de darle like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.